Muchas gracias por estar todos hoy aquí. Hoy celebramos una nueva cátedra Acciona, que, como sabéis, Acciona es uno de los pilares fundamentales de la Escuela Sur y desde el principio estas cátedras Acciona han tenido el propósito de traer a todos los personajes más relevantes, tanto del mundo del arte como de la cultura, que nos permiten ampliar ese horizonte de sur tan unido a Latinoamérica, pero también a muchísimas partes del mundo. Hoy, en esa larga lista de invitados que desde hace años vamos acumulando en este tipo de eventos, incorporamos a Joshua Simon, curador, profesor, editor y escritor. Es un verdadero placer tener hoy a Joshua, cuya presencia hoy aquí también ha sido posible gracias a la Embajada de Israel, a quien les agradecemos muchísimo que nos apoyen también en estas relaciones con el Círculo de Bellas Artes de transferencias culturales con otros países. Joshua, él es de Tel Aviv, vive entre Tel Aviv y Filadelfia, donde imparte clases en la Academia de Bellas Artes de Pensilvania. Y si bien hoy nosotros añadimos a Joshua a nuestra lista, él nos va a tener que añadir a la lista de escuelas de arte que en todo el mundo han tenido la ocasión de escucharle, desde Berlín, Frankfurt hasta Ramallah o Ámsterdam. Y dentro de su trabajo nos gustaría destacar tanto sus exposiciones con The Kids Want Communism o In the Liquid, y nos ha parecido súper interesante y nos encantará conocer de una forma más profunda las investigaciones que a través del comisariado y la curaduría él lleva a cabo sobre conceptos. Uno de ellos, tanto remarco algunos como de Individual, uno de ellos, o And Ready Made, que es preciosa la formulación, o el que nos ocupa hoy, Metastability, con el título de esta conferencia, que es Metastabilidad sobre prácticas curatoriales y exposiciones como cosmogramas. Así que muchísimas gracias, Joshua, y adelante. Muchas gracias. All right. Thank you so much. Thank you for this generous introduction. Hi. I also have thank yous. I would like to thank a great team here at Círculo de Bellas Artes, and the president who's here with us, and director Valerio Rocco, and to Escuela Sur, to Kova Blasco, the director, and Isabel Huesco, coordinator, and to Pilar Garcia Velasco. And I would like also to thank Robert Suarez Garcia, who's with us, helping, and Raúl Sanchez. And I would like to thank Cristina Garrido, who's here, and Marta Ramos Izquierdo, who made all this happen. So thank you very much, and thank you all for coming. This has a very kind of long... ¿Shall we translate? Hola, bueno, here you go. Los agradecimientos a todo el mundo, incluido a mí. Yeah, we have it? Okay, so I didn't calculate the translation of this, so yeah, you give me 3 minutes on the timer. Okay, so this lecture proposes to look at the contemporary art exhibition as a cosmogram. If a cosmology depicts how a certain civilization perceives the universe, a cosmogram provides a diagrammatic illustration of that universe. Esta conferencia propone una mirada al arte contemporáneo como un cosmograma. Si una cosmología describe cómo una civilización determinada percibe el universo, un cosmograma proporciona una ilustración diagramática de ese universo. Addressing the contemporary art exhibition as a way to organize meaning, it is situated here as a form and a technique that reflects and demonstrates the world as it perceives and is experienced today. This lecture addresses curatorial products and gestures as conceptual maps of the world as it appears to itself. This form of exhibition we can call many-body assembled clusters. Its aim is to have these constellations holding themselves together
through relations of repetition and difference. In this way, the contemporary art exhibition makes attainable intricate structures that rely on intensity and distribution. Abordando la exposición de arte contemporáneo como una manera de organizar el significado, se sitúa aquí como una forma y una técnica que refleja y demuestra el mundo tal y como es percibido y experimentado hoy. Esta conferencia aborda los proyectos de comisariado o curatoriales y los gestos como mapas conceptuales del mundo tal y como éste aparece ante sí mismo. A esta forma de exposición la podemos llamar racimos o clústeres ensamblados multicorpóreos. Su propósito consiste en tener estas constelaciones reunidas a través de relaciones de repetición y diferencia. De esta manera, la exposición de arte contemporáneo hace accesibles estructuras intrincadas que reposan sobre la intensidad y la distribución. All right, now we move to mesoscopic. All right. The year 2018 may be remembered as the one of graphic cards shortage. The price of the cards soared in parallel with the price of Bitcoin and other cryptocurrencies. The graphic card's strong processing capabilities made them an ideal tool for amateur crypto mining. Interestingly enough, the graphic card is usually used for rendering visual plans in programs, from architectural plans to video games. But in currency mining, it was used for something that has no visual presence as far as human vision is considered. This is a telling example of where power resides today, unattainable by the human eye. Las tarjetas gráficas, el año 2018 puede ser recordado como el año en el que hubo una escasez de tarjetas gráficas. El precio de estas tarjetas se fue por las nubes en paralelo con el precio del Bitcoin y otras criptomonedas. Las poderosas capacidades de procesamiento de las tarjetas gráficas las convirtieron en una herramienta ideal para la minería amateur de criptomonedas. Lo que resulta bastante interesante es que la tarjeta gráfica se suele utilizar para hacer un rendering de planos y programas visuales, desde planos arquitectónicos a videojuegos. Pero en la minería de criptomonedas se utiliza para algo que no tiene presencia visual en lo que atañe a la visión humana. Este es un ejemplo elocuente de dónde reside el poder hoy, que es inalcanzable por el ojo humano. With neoliberalism as an economic philosophy exerting its dominance in the last 50 years, evaluation systems have shifted from assessing value to estimating fluctuating prices. With financialization, the locus of activity moved from labor to debt. The social realities of digital technologies did not resolve alienation, but folded it into a totalizing metabolic synchronization. The political meaning of this, eradication of the social, morphed any notion of revolution into mere disruption. Under these conditions, the exploration of the possible, which was meaning-oriented, has transformed into a pattern augmentation of the probable. And the aesthetic application of these realities switched any notion of a cultural avant-garde to a mere speculation within the parameters of capitalist perpetuation. Okay. Con el neoliberalismo como una filosofía económica que ha ejercido su dominio en los últimos 50 años, los sistemas de evaluación han pasado de una evaluación del valor, de una estimación del valor, a una estimación de la fluctuación de los precios. Con la financiarización, el lugar de la actividad ha pasado del trabajo a la deuda. Las realidades sociales de las tecnologías digitales no resolvieron la alienación, sino que la plegaron en una sincronización metabólica totalizadora. El significado político de esta erradicación de lo social se metamorfoseó toda idea de revolución en una mera disrupción, un mero trastorno. Bajo estas condiciones, la exploración de lo posible,
que estaba orientado al significado, se ha transformado en una aumentación de patrones de lo probable. Y en la aplicación estética de estas realidades, transformó toda idea de una vanguardia cultural en una mera especulación dentro de los parámetros de la perpetuación capitalista. Okay. So now we move to... With this, the field of the visual has lost its potential for locating political power. Power has vanished from the mesoscopic scale. The mesoscopic is the field of vision we inhabit between the microscopic and the telescopic, and where entanglements abound. We, who work in the field of the visual, now need to reevaluate its meaning in relation to power. The worlds of finance, surveillance, and biotechnology operate in modes that take place outside of our vision, in the subvisual, such as the spheres of genetic manipulation, metadata aggregation, algorithmic serials, machine learning, and satellite triangulation. In this reality, the field of the seen, the sphere in which our vision operates and our practices are actualized, needs to be rethought. De esta suerte, el campo de lo visual ha permitido su potencial de localización del poder político. El poder ha desaparecido de la escala mesoscópica. La escala mesoscópica es el campo de visión en el que habitamos entre lo microscópico y lo telescópico y donde abundan los entrelazamientos. Quienes trabajamos en el campo de lo visual necesitamos ahora reevaluar su significado en relación con el poder. Los mundos de la finanza, de la vigilancia y de la biotecnología operan con arreglo a modalidades que tienen lugar fuera de nuestra visión, en lo subvisual. Tal es el caso de las esferas de la manipulación genética, de la agregación de metadatos, de las series algorítmicas, del machine learning, el aprendizaje de inteligencia artificial y de la triangulación satelital. En esta realidad, el campo de lo visto, la esfera en la que opera nuestra visión y nuestras prácticas son actualizadas, tiene que ser repensada. There appears, therefore, a growing realization that we basically can no longer see. That's it. Lo leo. Sí. Okay. Así pues, parece que nos vamos dando cuenta cada vez más de que básicamente ya no somos capaces de ver. When writing about the visual depictions of capital, Susan Buck-Morss compares the tableau économique, an input-output chart, with the X and Y chart. While the first presumes some things are outside the economy and the outcome of them entering the economy results in certain products, the latter, the X and Y chart, can only see correlations within the economy while being willingly incompetent in delineating any outside to the economy. What Buck-Morss noticed was that no one was using input-output methods anymore, and for good reason. No one can envision an outside to capitalism. While input-output can envision an outside to the economy, i.e. capitalism, already then, it's 18th century, with talent, resources, labor power, and other elements being external to the capitalistic exchange and commodification, the chart of X and Y axis can only discuss interactions within the economy. So we can't say what is the economy, we can only talk about interactions in it. Cuando escribe sobre las descripciones visuales del capital, Susan Buck-Morss compara la tabla económica, el tableau économique, es decir, una tabla de inputs y outputs, con la tabla de X e Y. Mientras que la primera presupone que algunas cosas están fuera de la economía y el resultado de cuando entran en la economía pues son determinados productos, la última solo puede ver correlaciones dentro de la economía, mientras que se muestra deliberadamente incompetente a la hora de alinear todo afuera de la economía. De lo que se dio cuenta Buck-Morss es de que nadie estaba usando ya los métodos de input-output y por un buen motivo, porque nadie puede imaginar una fuera del capitalismo. Mientras que el input-output puede imaginar una fuera de la economía, por ejemplo, el capitalismo, con talento, recursos, fuerza de trabajo y otros elementos que son externos al intercambio
y a la mercantilización capitalista, al menos del capitalismo del siglo XIX, la tabla de X e Y solo puede discutir interacciones dentro de la economía. Entonces, cuando decimos qué es la economía, solo podemos hablar desde dentro de la economía. This realization sits at the heart of contemporary art curating. The ability to produce unexpected connections between seemingly divorced fields has been a mainstay of contemporary exhibitions. These have operated as metonyms, abiding abductive logic, wherein concepts from one field would be applied to products of another, where affinities would be built between supposedly unrelated subjects and histories. Curating, when celebrated in recent decades, is deemed successful for exactly the ability to make these exciting connections and by not addressing the setting itself. From Harald Zemann's Philip Morris sponsored When Attitudes Become Form at Kunsthalle Bern in 1969, where the template of private-public partnership was formed, to the exhibitions that gained curators like Jan Hut, Bart de Bar, Hans-Ulrich Obrist, Massimiliano Gioni, Karl and Christoph Bakagayev, and others acclaim and recognition since the 1980s until today, we see how curating as a practice performed the X and Y connection. As an ideological construct, the X and Y nexus is far from being solely a contemporary art trait. Esta toma de conciencia yace en el corazón de la curaduría del arte contemporáneo. La capacidad, es decir, la capacidad de producir conexiones inesperadas entre campos aparentemente divorciados. Esto ha sido un rasgo permanente de las exposiciones contemporáneas. Estas han operado como metonimias con arreglo a una lógica abductiva, donde los conceptos de un campo pueden ser aplicados a los productos de otro, donde se construyen afinidades entre temas supuestamente sin relación, temas e historias supuestamente sin relación. La curaduría, cuando es celebrada en las últimas décadas, se considera que tiene éxito precisamente por la capacidad de hacer esas conexiones excitantes y por no abordar la configuración misma. Desde cuando las actitudes se convierten en forma, de Harald Siemens, patrocinado por Philip Morris, en la Kunsthalle de Bern de 1969, donde la plantilla del consorcio público-privado se formó, a las exhibiciones que dieron a curadores como Jan Hut, Bart de Bar, Hans-Ulrich Obrist, Massimiliano Gioni, Caroline Christoph Bagarkiev y otros, pues le dieron aclamación y reconocimiento. Desde la década de 1980 hasta hoy hemos visto cómo la curaduría es una práctica que lleva a cabo la conexión entre X e Y. All right, now we're jumping a little bit. Okay. The mezzoscopic helps us to conceptualize the exhibition beyond a means of representation, beyond its devices of obfuscation through visual image making and sub-visual operations. The mezzoscopic under capital is put into question. While taking into consideration the microscopic and telescopic, together with the control systems they entail, the mezzoscopic needs to account for those transvisual operations of power. As the exhibition frames interactions of duration, vision, and space on the scale of the things we can actually see, its political meaning activates a transvisual level that is manifested on the mezzoscopic field. As both a retinal and non-retinal viewing mechanism, the exhibition embodies a much wider aesthetic experience that allows us to view the world. Lo mesoscópico nos ayuda a conceptualizar la exposición más allá de ser un medio de representación, más allá de sus dispositivos de ofuscación mediante la producción de imágenes visuales y de operaciones subvisuales. Lo mesoscópico bajo el capital es puesto en tela de juicio. Tomando en consideración lo microscópico y lo telescópico, junto con los sistemas de control que traen aparejados, lo mesoscópico tiene que dar cuenta de esas operaciones de poder transvisuales. En la medida en que una exposición enmarca interacciones de duración, visión y espacio en la escala de las cosas que podemos ver en realidad,
su significado político activa un nivel transvisual que se manifiesta en el campo mesoscópico, tanto como mecanismo tanto retinal y no mecanismo de visión tanto retinal como no retinal. La exposición encarna una experiencia estética mucho más amplia que nos permite ver el mundo. All right, so it allows us to view the world, yet what is it that the art exhibition shows us? As it is contained and defined in time and space, the exhibition brings forth relations, makes them tangible and attainable to the senses. We can consider the exhibition as a model, as it allows for relations to be assessed and measured in a somewhat contained environment. Sin embargo, se nos permite ver el mundo y sin embargo, ¿qué es lo que nos muestra la exposición de arte contemporáneo? Tal y como queda contenida y definida en el tiempo y en el espacio, la exposición produce relaciones, las hace tangibles y alcanzables para los sentidos. Podemos considerar la exposición como un modelo que permite valorar o evaluar relaciones y valorar y medir relaciones en un entorno, en cierto modo, contenido. The place, position, relation of things as they are observed, considered and presented would be the curatorial sensibility of alignments. These are to be perceived as elements of a model. Roland Barthes, when he writes about Denis Diderot, Brecht, and Eisenstein, emphasizes the relation between theater and painting, uses Diderot aesthetic theory that rests on the pictorial tableau. This is a quote. The perfect play is a succession of tableaus. That is, a gallery, an exhibition. The stage offers the spectator as many real tableaus as there are in the action moments favorable to the painter. The tableau, this is end of quote. The tableau is the form of the scene in Brecht's epic theater. It is much more about exhibition as the actualization of gestures than it is about theater as narrative. Brecht's epic theater does not develop actions, but represents conditions, Walter Benjamin concludes in Author as Producer. An East German playwright and dramaturg, Heiner Müller, adds, the plot is a model, not a chronicle. In Brechtian pedagogy, Frederick Jameson explains, understanding how capitalism works is inseparable from showing how it works. Okay. El lugar, la posición, la relación de las cosas tal y como son observadas, consideradas y presentadas sería la sensibilidad curatorial de los alineamientos. Han de ser percibidos como elementos de un modelo. Barthes, cuando habla de Diderot, de Brecht, de Eisenstein, hace hincapié en la relación entre el teatro y la pintura, utilizando la teoría estética de Diderot que descansa en el tableau, en el cuadro pictórico. Y cita, la obra perfecta es una sucesión de cuadros, es decir, una galería, una exposición. El escenario ofrece al espectador tantos cuadros reales como hay en los momentos de acción favorables al pintor. Fin de la cita. El cuadro, el tableau, es la forma de la escena en el teatro épico de Brecht. Tiene mucho más que ver con la exposición, como la actualización de gestos, que con el teatro como narrativa. El teatro épico de Brecht no desarrolla acciones, sino que representa condiciones. Esta es la conclusión de Walter Benjamin en el autor como productor. And there are the other quotes from Jameson. Sorry. Y el escritor y dramaturgo de Alemania del Este, nacido en Alemania del Este, Heiner Müller, añade: la trama es un modelo, no una crónica. En la pedagogía brechtiana, explica Frederick Jameson, la comprensión de cómo funciona el capitalismo es inseparable de la mostración de cómo funciona. Great. So here, it's not the idea of representing capitalism, but of acting out its reality. The model provides a transvisual operation exactly dealing with the limited conditions of seeing power under capitalism. Entonces, esta
no es la idea de representar el capitalismo, sino de poner en acción, de actuar su realidad. El modelo proporciona una operación transvisual que trata exactamente con las condiciones limitadas del poder de visión bajo el capitalismo. So if the exhibition operates as a model demonstrating relations, both in how it is acting out modalities of seeing and meaning by way of alignments and connections, and it is a model that actualizes those realities, let's look at exhibition by Okwi and Wezo, The Short Century, Independence and Liberation Movements in Africa, 1945-1994. This stands as such an exhibition model. It does so by making the claim that the anti-colonial struggles and African liberation movements following the Second World War were the generators and precursors for the 1960s and 70s political, artistic, and student movements in the West. In a way, May 8th, 1945, the importance of that date is not only because of the liberation of Europe from the Nazis, but the persistence of French colonial rule as it showed itself in the Sétif and Guelma massacre in Algeria on that same day and following weeks. Entonces, sí, la exposición opera como un modelo, tanto en el modo en cómo actúa o pone en actuación modalidades de ver y de significado mediante alineamientos y conexiones, como en tanto que modelo que actualiza esas relaciones. Esto hace que, por ejemplo, el siglo corto, independencia y movimientos de liberación en África, 1945-1994, de Okwi and Wessels, realizado en 2001 y 2002, se presente como un modelo de exposición. Y lo es porque hace la afirmación de que las luchas anticoloniales y los movimientos de liberación africanos que siguieron a la Segunda Guerra Mundial fueron los generadores y los precursores de los movimientos políticos, artísticos y estudiantiles de la década de 1960 y 1970 en Occidente. En cierto modo, la fecha del 8 de mayo de 1945 es importante no solo porque es la fecha de la liberación de Europa de los nazis, sino por la persistencia del gobierno o del dominio colonial francés, tal y como se puso de manifiesto en las masacres de Sétif y Guelma en Argelia en ese mismo día y en las semanas posteriores. And Wezo's exhibition framed the post-war years from outside European territory and context. The exhibition countered the established narrative of the time, which still saw the events of 1968 in the capitals of the industrial West as a pivotal moment that generated a history of new cultural, political, environmental, and social thinking. The historical focus of Enwezo's exhibition put those events in the periphery of its timeline, relying heavily on representation in this exhibition, a model that remapped the history of art, the New Left, and African history was actualized. Okay. La exposición de Enwezor enmarcaba los años de posguerra desde fuera de ese territorio europeo y de su contexto. La exposición contrarrestaba la narrativa establecida en ese momento, que seguía viendo los acontecimientos de 1968 en las capitales del occidente industrial como un momento de cambio, de punto de inflexión que generó una historia de nuevo pensamiento cultural, político, medioambiental y social. La atención histórica de Enwezor, de la exposición de Enwezor, colocaba esos acontecimientos en la periferia de su serie temporal, apoyándose fuertemente en la representación en esa exposición, un modelo que volvía a mapear la historia del arte, la nueva izquierda y la historia africana se veían actualizadas, ¿no? Yeah, that's it. We finished now. Okay. Yeah. The whole paragraph. No. Oh. No, finished, yeah. Okay. Through the connections it generates and sets in motion, the exhibition as model goes beyond mere representation. Instead, it demonstrates relations. Okay. A través de las conexiones que genera y que pone en marcha, la exposición como modelo va más allá de la mera representación. Por el contrario, demuestra relaciones. To give a historical example of demonstration that illustrates demonstration,
we can take the scene in Jean-Luc Godard's La Chinoise in 1967, in which actor Jean-Pierre Léaud is being interviewed as Guillaume, a member of a summer break Maoist student cell in Paris. Para dar un ejemplo histórico de esta demostración, que ilustra la demostración, vamos a ver una escena de la película de Jean-Luc Godard, La Chinoise, en la que el actor Jean-Pierre Léaud es entrevistado como Guillaume, el miembro de una célula veraniega maoísta de estudiantes en París. Sí. And now, Robert, please, let's play the part. Y ahora Roberto va a... Bien-être entre l'ennemi et nous. Dans le regard, encore la peur et le bleu de l'enfance. De l'humilité ici et là. Non pas celle d'un valet, mais d'un ami. Et d'une femme. La bouche est bouche. Grande et précise, non pas persuasive mais loyale. Le front est sans méchanceté, et volontiers s'incline à l'ombre du silence. De tout cela, on devine seulement l'accord. De tout cela, on devine seulement l'accord. Jamais dans la souffrance ou dans la réussite, mais comme si, de loin, avec des choses dispersées, on ne sait quoi de grave et de réel était projeté. Un acteur, c'est difficile à dire. Oui, je suis acteur. Je vais vous montrer quelque chose, ça vous donnera une idée de ce que c'est que le théâtre. Les jeunes étudiants chinois avaient manifesté devant la tombe de Staline à Moscou. Et naturellement, les policiers russes leur avaient foutu sur la gueule et les avaient matraqués. Et le lendemain, en signe de protestation, les étudiants chinois s'étaient réunis à l'ambassade de Chine et avaient convoqué tous les journalistes de la presse occidentale. Des gens comme Life ou François ou comme ça. Et il y a un jeune chinois qui est arrivé, avec le visage entièrement recouvert de bandages et de pansements. Et il s'est mis à gueuler. « Regardez ce qu'ils m'ont fait! Regardez ce que j'ai! Regardez ce que j'ai! Regardez ce qu'ils m'ont fait, ces salauds de révisionnistes !» Alors tous ces moustiques de la presse occidentale se sont précipités autour de lui et ont commencé à le mitrailler avec leurs flashs pendant qu'il était en train d'enlever ses bandages. Et il s'attendait à voir son visage complètement lacéré ou couvert de sang ou plein de choses comme ça. Et lui, il enlevait ses bandages comme ça, tout doucement, pendant que les autres le photographiaient. Et ils enlevaient, et à ce moment-là, ils se sont aperçus qu'il avait rien du tout sur le visage. Alors naturellement, les journalistes se sont mis à gueuler. Mais qu'est-ce que c'est que ces Chinois? Ils sont tous des fumistes, ils sont tous des comiques, qu'est-ce que ça veut dire? Et pas du tout, ils avaient rien compris du tout. Non, ils n'avaient pas compris que c'était du théâtre, du vrai théâtre. Une réflexion sur la réalité. Je veux dire, quelque chose comme Brecht ou bien Shakespeare, quoi. French Maoist, from the beginning of the scene, Guillaume, the fictional French Maoist student, and Jean-Pierre Léaud, the actor, are both present in the interview. An actor? It's hard to say. Yes, I am an actor. Several roles are being played here, and that role is not only that of Guillaume, the French student, but of Léaud as actor as well. Guillaume Léaud's performance of the actions of the Chinese student in front of the camera present us with the power of demonstration rather than representation, as do the actions of the Chinese student himself in the story. It operates within a site of articulation, the presence of foreign media in the story, and the interviewer director of La Chinoise, the film. When perceived as a representation, the foreign media's expectations, these actions of the Chinese student amount to a lie, a deceit. And the person playing the role is perceived as a fake. That's the foreign media's response. Instead, as Guillaume, Léaud, the Chinese student, are all acting out a role, and that should therefore be understood not as a representation, but as a demonstration of a relation to truth. Here, acting is demonstrating. If we go back to the contemporary art exhibition, as it is oscillating between the concept and the object and negotiating the relations between abstraction and concreteness, it appears less about representation and more about modalities involving actual material things as a way of conceptualizing and debating through concepts. The exhibition as an event, in a narrow sense, can be characterized by a suspended duration. With this suspension, a conceptual framework arises from specific instances.
Desde el principio de la escena, Guillaume, el estudiante maoísta francés de ficción, y Jean-Pierre Léaud, el actor, están ambos presentes en la entrevista. Cita, ¿un actor? Es difícil de decir. Sí, soy un actor. Aquí se interpretan varios roles o varios papeles, y ese papel no es solo el de Guillaume, el estudiante francés, sino el de Léaud en tanto que actor. La performance o la representación de Guillaume Léaud de las acciones del estudiante chino frente a la cámara nos presenta el poder de la demostración antes que de la representación, tal y como lo hacen las acciones del estudiante chino en cuanto tal en la historia. Opera dentro de un punto de articulación, es decir, la presencia de los medios extranjeros en la historia y del entrevistador, director de la Chinoise, y cuando son percibidos como una representación, las expectativas de los medios de comunicación extranjeros, estas acciones del estudiante chino vienen a ser una mentira, un engaño, y la persona que la representa, que hace ese papel, es percibido como falso, la respuesta de los medios de comunicación extranjeros. En cambio, toda vez que Guillaume Léaud, el estudiante chino, están representando o actuando un papel y que por lo tanto no debería entenderse como una representación, sino como una demostración de una relación con la verdad, aquí la actuación es demostración. Y si volvemos de nuevo a la exposición de arte contemporáneo, en la medida en que oscila entre el concepto y el objeto y negocia las relaciones entre la abstracción y la concreción, parece que tiene que ver menos con representaciones y más con modalidades que implican cosas materiales reales como una manera de conceptualizar y de debatir mediante conceptos. La exposición como un evento, acontecimiento en un sentido estricto, puede ser caracterizada por una duración suspendida. Con esta suspensión, un marco conceptual surge de instancias específicas. Sí. The deliberately didactic deployment of the exhibition, The Potosi Principle, positioned the viewer in front of a Harun Farooqui film, The Silver and the Cross from 2010, or Imposición de la Cápsula a San Ildefonso from 1603 by Juan Pantoja de la Cruz, with the detailed instructions as to what and how these different artworks relate thematically. This compiling of an archive and its deployment make relations attainable between artifacts distant in time and place. Through a variety of materials, documents, contemporary artworks, and historical objects, the exhibition demonstrated a logic that runs from the silver mines of Potosi, when the conquistadors colonized it, to the contemporary extractive operations involving refugee and migrant workers and surveillance technologies. Okay. El despliegue deliberadamente didáctico de la exposición posicionaba al espectador en la exposición del Principio Potosí de Alice Kreischer y Andreas Sigman, colocaba al espectador frente a la película de Harun Farooqui, La Plata y la Cruz de 2010, o la imposición de la casulla a San Ildefonso de 1603 de Juan Pantoja de la Cruz, con instrucciones detalladas relativas a en qué y cómo estas diferentes obras de arte tienen relaciones temáticas. Esta compilación de un archivo y su despliegue hace que crea relaciones alcanzables entre artefactos distantes en el tiempo y el espacio, mediante una variedad de materiales, documentos, obras de arte contemporáneas y objetos históricos. La exposición demostró una lógica que va desde las minas de plata del Potosí, cuando los conquistadores las colonizaron, a las operaciones extractivas contemporáneas que implican trabajadores refugiados, inmigrantes y tecnologías de vigilancia. Famed exhibition designer Herbert Bayer defined the practice that organizes the itinerary of the exhibition as a dynamic path of thought,
In a lecture titled Presentation and Display, given at the New York University on December 5, 1940, Bayer spoke of the panorama versus montage to describe his ideal of extended vision, for which he made his famous diagram of 360-degree field of vision, with the eye connecting the various surfaces of display around it. And I quote, "The consciousness of the relativity and the dynamic interrelation of phenomena teaches us that we cannot approach the known as well as the unknown from a fixed point of view. It teaches us that we must look at things from many standpoints. The idea of panoramic point of view has disappeared because we dissect and put together again. Thus, we have conceived a new view which is superdimensional, the montage." El famoso diseñador de exposiciones Herbert Bayer definió la práctica que organizaba el itinerario de la exposición como un sendero dinámico del pensamiento. En una conferencia titulada Presentación y Despliegue, pronunciada en la Universidad de Nueva York el 5 de diciembre de 1940, Bayer hablaba del panorama versus el montaje para describir su idea de una visión extendida, para la cual hizo o creó su famoso diagrama de un campo de visión de 360 grados en la que el ojo conectaba a diferentes superficies de despliegue a su alrededor. Y la cita dice, de esa conferencia, dice: "La conciencia de la relatividad y de la interrelación dinámica de los fenómenos nos enseña que no podemos abordar tanto lo conocido como lo desconocido desde un punto de vista fijo. Nos enseña que debemos mirar a las cosas desde muchos puntos de vista. La idea de un punto de vista panorámico ha desaparecido porque diseccionamos y volvemos a reunir. De esta manera hemos concebido una nueva visión que es superdimensional, el montaje." In our description of exhibitions, constellation is the name for the way in which a concept emerges from a set of relations that are drawn through display. Curator Helen Molesworth described it compellingly by calling for a feminist form of curating. She describes the relation between artworks in a horizontal constellation wherein the new does not cancel out the old, and each work defines the others in a kind of sisterhood. And I quote, "Think of the moment a new baby comes home, an arrival that simultaneously produces a mother, a sister, an aunt, and a grandmother. Everybody's identity shifts," end of quote. This beautiful formulation both retains each work's specificity and at the same time highlights the affinity to the other works and the impact within the constellation. En nuestra descripción de las exposiciones, constelación es el nombre para el modo en que un concepto surge de un conjunto de relaciones que son trazadas mediante el despliegue. La curadora comisaria Helen Molesworth lo describía de manera elocuente apelando a una forma feminista de la curaduría. Ella describe la relación entre las obras de arte en una constelación horizontal en la que lo nuevo, entre comillas, no elimina lo viejo y donde cada obra define a las demás en una especie de sororidad. Cita: "Pensemos en el momento en que un nuevo bebé llega a casa, una llegada que al mismo tiempo produce una madre, una hermana, una tía y una abuela. La identidad de todo el mundo cambia." Esta formulación hermosa conserva tanto la especificidad de cada obra como, al mismo tiempo, hace hincapié en la afinidad con otras obras y el impacto dentro de la constelación. The formulation of what Bayer called dynamic path of thought defines the subject or theme of the exhibition through connections and relations, which inform each piece of the exhibit. Meaning is made through the way things are organized. Along with its investment in abstraction in painting as a form that conveys the human spirit beyond political, social, and cultural context of power, exploitation, and representation, Alfred Barr, Jr., the director of the Museum of Modern Art in New York, has cemented a style of exhibition and a form of curating which became the standard for exhibition making to this day.
This was deployed through some of the most seminal modern art and design exhibitions from the late 1930s to the late 1950s, a time of intense anti-communist repression in the US, which these exhibitions and the curatorial style they generated still follow. So this is an anti-communist legacy, our contemporary art curating along this history. Someday, quote, someday it will have to be told how anti-Stalinism, which started out more or less as Trotskyism, turned into art for art's sake, and thereby cleared the way historically for what was to come, wrote Clement Greenberg in his memoir, The Late 30s in New York. Okay. La formulación de lo que Bayer llamó un camino o sendero dinámico del pensamiento define el tema o el asunto de la exposición mediante conexiones y relaciones que informan cada pieza de la exposición. El significado se crea a través del modo en que las cosas son organizadas. Junto con este hincapié, este trabajo hecho en la abstracción, en la pintura, como una forma que entrega el espíritu humano más allá de los contextos de poder, explotación y represión políticos, sociales y culturales, el director del Museo de Arte Moderno de Nueva York, Alfred H. Barr Jr., cimentó un estilo de exposición y una forma de curaduría que se convirtió en el estándar de la producción de exposiciones hasta nuestros días. Esto se desplegó a través de algunos de las exposiciones de arte y diseño más seminales desde las décadas de 1930 a finales de 1950, una época de intensa represión anticomunista en Estados Unidos, que estas exposiciones y el estilo de comisariado curatorial que generaron continúan siguiendo. Cita: algún día habrá que contar cómo, entre comillas, el anti-estalinismo, que empezó más o menos como trotskismo, se convirtió en el arte por el arte y de tal suerte aclaró o allanó el camino heroicamente por lo que habría de venir. Fin de la cita. Esto lo escribió Clement Greenberg en su monografía El final de los años 30 en Nueva York, hecha entre 1957 y 1960. To what Alfred Barr Jr. has developed, we can call algorithmic curating. This is the look we have been accustomed to this day. White walls receive artificial lighting that is then thrown back to the viewing space to avoid any brightness contrast for the viewer. This is done as the works are suspended on the walls like pictures. At the time, that was done with a string hanging from a railing going along the wall where it meets the ceiling. The works lose their physicality as they are hovering as images, but they gain their material texture as that is highlighted on the surface of the works as layers of paint. The works are separated from each other in measured intervals, usually leveled in the height along an imagined line around 144 to 150 centimeters from the floor, where the eyes of the imagined viewers will rest, a man in this case. Each work is separated from the rest to highlight its autonomy and singularity, with an adjacent wall text dedicated to each artwork individually, while the overall arrangement is calling our attention to affinities and differences on the formalistic level. This can be called algorithmic curating, as the actual display is done through the activation of an equation, in this case, the repeated gaps between artworks along the exhibition wall. A lo que desarrolló Alfred H. Barr Jr. lo podemos llamar curaduría algorítmica. Esta es el punto de vista, la mirada a la que estamos acostumbrados hasta nuestros días. Muros blancos que reciben luz artificial que luego es devuelta al espacio de visión para evitar todo contraste de luminosidad para el espectador.
Esto se hace al mismo tiempo que las obras están colgadas de los muros como si fueran cuadros. En el momento en que esto se hizo, pues se hacía con una cuerda que colgaba de un raíl que recorría todo el muro, ¿no?, hasta que llegaba al techo. Las obras pierden su fisicalidad en la medida en que están flotando como imágenes, pero cobran su textura material tal y como se ve resaltada en la superficie de la obra, como si fueran capas de pintura. Las obras están separadas unas de otras en intervalos medidos. Por regla general, están a la misma altura, siguiendo una línea imaginaria de unos 144-150 centímetros de distancia y altura a partir del suelo, en la que descansarán los ojos del espectador, del hombre en este caso. Cada trabajo, cada obra está separada del resto para hacer hincapié en su autonomía y singularidad, con un texto pues en un tablero, ¿no?, escrito, adyacente, dedicado a cada obra de arte individualmente, mientras que toda la disposición de conjunto está llamando nuestra atención a las afinidades y las diferencias en el plano formalístico. A esto lo podemos llamar curaduría algorítmica, en tanto que el despliegue real se hace mediante la activación de una ecuación, en este caso los huecos, los repetidos huecos entre las obras de artes a lo largo del muro de la exposición. As the viewer enters the gallery, the curation is supposed to disappear, and centuries of debate around hierarchy and text-image relations are supposed to dissolve into the artworks, into the exhibition space. The scenography of this style of exhibition making gives focus to the artworks as unique objects while aiming to erase all the techniques that enable this form to appear on display. This type of display, which is meticulously planned as an emptying out of the gallery space, performs itself as invisible while relying on a mathematical deployment pattern. This celebration of American metric innovation, developed by Barr at MoMA, is this algorithmic curating. A medida que el espectador entra en la galería, se supone que la curaduría desaparece y siglos de debate sobre la jerarquía y las relaciones entre texto e imagen se supone que se disuelven en el espacio expositivo. La escenografía de este estilo de producción de exposiciones realza o pone en el centro las obras de arte como objetos únicos, al mismo tiempo que apunta a borrar todas las técnicas que hacen posible esta forma de despliegue. Esta forma de despliegue meticulosamente planificada como un vaciamiento del espacio de la galería se ejecuta como algo invisible, al mismo tiempo que descansa sobre un patrón de despliegue matemático. Esta celebración de la innovación métrica estadounidense, desarrollada por Barr en el MoMA, a esta la llamamos la curaduría algorítmica. As the engineering of relations was being conceptualized in botany and warfare in the 1940s, another form of curatorial gesture evolved: cybernetic curating. Within this strand stands Edward Steichen's cybernetic curating as a specific case of MoMA-style algorithmic curating. So, cybernetic curating is a sub-genre of algorithmic curating. A medida que la ingeniería de las relaciones estaba siendo conceptualizada en la botánica y en la guerra, ¿no?, en el esfuerzo de guerra en los años 40, otra forma de gesto curatorial evolucionó, la curaduría cibernética. Dentro de esta beta aparece la curaduría cibernética de Edward Steichen como un caso específico del estilo de curaduría algorítmica del MoMA, es decir, la curaduría cibernética sería una subdivisión de la curaduría algorítmica. Photographer, botanist, and curator Edward Steichen was appointed head of the photography department at the Museum of Modern Art in New York after the retirement of the founder of the department, Beaumont Newhall, whose project at the museum was to secure photography's status as an art form. Not having a background in academic research or art history,
While having been a successful magazine photographer and photo editor, Steichen's project was very different. His tenure at MoMA is characterized by an attempt to engage photography with society and the category of the social in general. Steichen was the director of photography at MoMA from 1947 to 1962. While Barr's linear sequence organized itself spatially through an equation that is put to work through gaps in exhibits, Steichen organized social and natural orders according to feedback loops, especially in his seminal museum exhibitions, all designed by Bayer, Herbert Bayer, The Road to Victory and Power in the Pacific, shown during Second World War, this is before his tenure, and his major exhibition, The Family of Men, in 1955. El fotógrafo botánico y comisario curador Edward Steichen, 1989-1973, fue nombrado director del Departamento de Fotografía en el Museo de Arte Moderno después de la retirada, que se retirara su fundador, Vermont Newhall, cuyo proyecto en el museo consistía en garantizar el estatuto de la fotografía como una forma de arte. Como no tenía una formación en investigación académica de la historia del arte, aunque había sido un fotógrafo de éxito para revistas y un editor de fotos, el proyecto de Steichen era muy diferente. Su estancia en el MoMA se caracteriza por un intento de engranar la fotografía con la sociedad y la categoría de lo social en general. Steichen fue el director de fotografía en el MoMA desde 1947 hasta 1962. Mientras que la secuencia lineal de Barr estaba organizada espacialmente mediante una ecuación que se pone en práctica mediante huecos y exposiciones, Steichen organizaba los órdenes sociales y naturales con arreglo a bucles de retroalimentación o feedback loops, sobre todo en sus exposiciones museísticas seminales, todas designadas por Bayer, El Camino a la Victoria y Poder en el Pacífico, mostradas, expuestas durante la Segunda Guerra Mundial, antes de su estancia, y su gran exposición, La Familia del Hombre, de 1955. Steichen's way of working with complexity and contradictions can be compared to the work of his contemporaries in engineering, architecture, urban planning, economics, social sciences, and the arts, from Buckminster Fuller to André Malraux. In these exhibitions, Steichen saw curating photography as a way of curating the world, as it is depicted in photos. The visual and spatial organization of meaning in the gallery is met with a cybernetic understanding of systems engineering. In his case, this comes up through patterns of behavior in different human societies, in ecological systems, and through archetypical modules. Steichen's protocols for pattern recognition in social, human, botanic, and other complex systems, as those are conveyed through photographs, correspond with cybernetic systems theory. This proposition, corresponding with and developed parallel to computer sciences of the time, is demonstrated to the all-encompassing positioning of imagery in his form of curating. La manera de trabajar con la complejidad y las contradicciones por parte de Steichen puede compararse con el trabajo de sus contemporáneos en la ingeniería, la arquitectura, la planificación urbana, la economía, las ciencias sociales y las artes, desde Buckminster Fuller a André Malraux. En estas exposiciones, Steichen consideraba la curaduría de fotografía como una manera de comisariar o curar el mundo tal y como es descrito en las fotos. La organización visual y espacial del significado en la galería es abordada con una comprensión cibernética de la ingeniería de sistemas. En su caso, esto se presenta mediante patrones de comportamiento en diferentes sociedades humanas, en sistemas ecológicos y a través de módulos arquetípicos. Los protocolos de Steichen para el reconocimiento de patrones en los sistemas complejos sociales, humanos, botánicos y otros
tales como los que se muestran en las fotografías, se corresponden con la teoría cibernética de sistemas. Esta proposición se corresponde con el desarrollo de la ciencia de la computación de su tiempo y se demuestra a través de un posicionamiento omniabarcante de las imágenes en su forma de curaduría. Steichen's protocols for pattern recognition in social, human, botanic, and other complex systems, as they are conveyed through photographs, relied on preconceived categories like individual, organism, emotion, which in many cases are irrelevant to the things that are actually depicted in the photos. Los protocolos de Steichen para el reconocimiento de patrones en los sistemas complejos sociales, humanos, botánicos y otros, tal y como se muestra en las fotografías, descansan en categorías preconcebidas como individuo, organismo, emoción, que en muchos casos son irrelevantes para las cosas que aparecen de hecho en las fotos. Suggesting the exhibition as a cosmogram allows us to look at its features as a constellation, interface, and platform. Referring to the exhibition under these terms is a means of relating to the exhibition as a model that organizes alignments, thus accounting for the limits of the mesoscopic. Yet, all these considerations beg the question, what is the exhibition demonstrating? Mediante este planteamiento de la exposición como un cosmograma, este planteamiento nos permite mirar sus rasgos como una constelación, una interfaz y una plataforma. Referirse a la exposición con estos términos es un medio de referirse a la exposición como un modelo que organiza alineamientos y de esta suerte explica los límites de lo mesoscópico. Sin embargo, todas estas consideraciones solicitan la pregunta: ¿qué está demostrando la exposición? Metastability is a term that comes from thermodynamics and describes a relation of high energy that is minimized to specific locations of many bodies assembled. This high energy is located in the contact points between elements. Metastable forms are structurally unstable on the verge of collapse, yet somehow part of balanced system. By their nature, metastable structures are temporary. With a heap of ice crystals and snow on a steep slope or a pile of sand grains, very specific conditions are needed to contain their unstable configurations, intense relations that are held together by the smallest contact point of each grain. Minimum points of contact and maximum intensity are the markers of metastability. This is also a way to describe a contemporary art exhibition. Metastability is the syntax that holds it together. The exhibition is an event of metastability, containing high-intensity relations between its separate and different elements. La metaestabilidad es un término que procede de la termodinámica y describe una relación de alta energía que está minimizada en localizaciones específicas de ensamblajes multicorpóreos. Esta alta energía está localizada en los puntos de contacto entre elementos. Las formas metaestables son estructuralmente inestables, están siempre a punto del desplome, del colapso, y sin embargo, en cierto modo, forman parte de sistemas en equilibrio. Debido a su naturaleza, las estructuras metaestables son temporales, con un montón de hielo, de cristales de hielo, o la nieve en una cuesta o un montón de granos de arena, son necesarias condiciones muy específicas para contener sus configuraciones inestables, relaciones intensas que son reunidas por los puntos de contacto más pequeños de cada grano de arena. Los puntos mínimos de contacto y la intensidad máxima son los marcadores de la metaestabilidad. Esto es también una manera de describir una exposición de arte contemporáneo. La metaestabilidad es la sintaxis que la mantiene unida. La exposición es un acontecimiento de metaestabilidad que contiene relaciones de alta intensidad entre sus elementos separados y diferentes. When looking at the exhibition as a site for organizing meaning, curating
amounts to staging relations. The exhibition as a model makes curatorial constellations a practice of demonstration. As the art exhibition makes attainable intricate structures of many bodies assembled, which rely on intensity and distribution, the contemporary art exhibition demonstrates the underlying logic of finance, public health systems, cloud computing, the biosphere, supply chains, infrastructure, and other somewhat balanced systems that are structurally unstable, on the verge of collapse. From flattening the curve during the COVID pandemic to on-demand availability of computer system resources and data storage, from crisis-prone financial settings to the failure of the Texas electricity grid last year, from the traffic jam of container vessels in the Suez Canal to the destruction of the biosphere. So these are all examples from public health system to supply chains to finance. All these are metastable systems on the verge of collapse. And so the contemporary art exhibition, organized through metastable relations of temporal constellations, demonstrates the world as it is perceived to itself, making the exhibition a cosmogram of this universe. Cuando consideramos la exposición como un lugar de organización del significado, la curaduría se traduce en la puesta en escena de relaciones. La exposición como modelo hace de las constelaciones curatoriales una práctica de la demostración. En la medida en que la exposición de arte hace alcanzables estructuras intrincadas de los ensamblajes de muchos cuerpos o multicorpóreos que descansan en la intensidad o que reposan en la intensidad y la distribución, la exposición de arte contemporáneo demuestra la lógica subyacente de las finanzas, de los sistemas de salud pública, de la computación en la nube, de la biosfera, de las cadenas de suministro, de la infraestructura y de otros sistemas, en cierto modo, en equilibrio, que son estructuralmente inestables, que están siempre a punto o, digamos, cerca del colapso. Desde el aplanamiento de la curva, de la que se ha hablado durante la pandemia del COVID, a la disponibilidad bajo demanda de los recursos de sistemas de computación y de almacenamiento de datos, desde las configuraciones financieras tendentes a la crisis, al fracaso o al fallo de la red eléctrica en Texas el año pasado, desde los embotellamientos de tráfico, desde el atasco de los containers, ¿no?, del tráfico de containers en el canal de Suez, a la destrucción de la biosfera, en todas estas relaciones, la exposición de arte contemporáneo organizada mediante relaciones metaestables de constelaciones temporales demuestra el mundo tal y como se percibe o es percibido para sí mismo o es percibido a sí mismo, convirtiendo la exposición en un cosmograma de este universo. Thank you, Raúl. Bueno, gracias. So it was 60 minutes on the Z, because we started 10 minutes, right? It's perfect. Yeah, all right. Muchísimas gracias, Joshua. Muchísimas gracias, Raúl, por tu labor. Y he vuelto a las clases de estructuras. Tengo que darte las gracias. All right. Pero quisiera agradecerte el esfuerzo por un discurso tan bien estructurado, complejo, en el que este repaso que nos ha dado a todos y repaso en general del comisariado, del paso desde Pantoja hasta Alfred Barr, ha sido una auténtica gozada. Quería simplemente destacar el esfuerzo por hacer científico un discurso que podría ser completamente superficial y que siempre ha estado esa hipótesis de partida y una demostración
de esa desaparición de la panorámica, del encuentro hacia la nueva visión superdimensional. Perdona, es que se oye un poco mal. Sí, perdona. El paso de la panorámica A la nueva visión superdimensional. to the superdimensional vision. Bueno, sí, es un poco raro con la traducción, se me va a mí el hilo. Pero antes de abrir el turno de preguntas, si hay alguno que quisiera formular alguna inquietud, que supongo que serán muchas, sí quisiera, yo simplemente quisiera agradecer el que haya traído Joshua esa demostración de relaciones y cómo ese nacimiento hace que cambien las relaciones de ese niño, que hace que cambien todas las relaciones de la madre, la hija, la prima, la tía. Eso creo que abre un nuevo camino también de entendimiento del mundo tal cual es ahora. Y simplemente yo solamente quería agradecerte la conferencia y abrir el turno de preguntas. Sí. Thank you. Only one question. You speak to meta-stability. Why not? Of course, you know Gilles Deleuze, Michel Foucault, Gilbert Simondon, parce que this concept of meta-stability and the repetition and difference and le pli, c'est tout, sont des concepts in the deep of your leisure. Why not? It's true. Sorry. ¿Traduces tú? No, preguntaba que, bueno, aparte de felicitarle por la conferencia, estoy seguro que me han entendido en mi torpe inglés, pero lo que le preguntaba que en la profundidad, lo más profundo del discurso, de los conceptos, hay ese término metaestabilidad que evidentemente, y estoy seguro que él lo conoce y lo ha trabajado, en Gilles Deleuze, en repetición y diferencia, en el pliegue, y que además está relacionado o toma Gilles Deleuze de Gilbert Simondon, físico y filósofo que tiene una cierta influencia sobre Gilles Deleuze. Entonces, another question, Walter Benjamin, the dialectic montage is another infrastructure of your lecture. Le preguntaba también que el concepto dialéctico de la forma es el concepto de montaje que a Walter Benjamin sí lo ha citado y que está presente también en la propia estructura conceptual del propio discurso, preguntaba. Thank you for the question. It is true. Also, the metastable in Simondon is something that I actually used. I mean, the basic answer is I tried to work with the concept from curatorial practice. Why do people do these things the way they do them now? How were they doing it in different times? That's basically my process. And I would also say, specifically for me, I very much was educated on Deleuze, Derrida, Foucault. And then, of course, we learned about Simondon because it wasn't translated to English when I was in university, and there was a little bit. And I actually have a quote from Michel Serres in the long presentation that kind of sums up all this history, but it was too short, the presentation. But just to say something personal, I am on a journey to unlearn these people that I grew up on, because my perception of them, in a way, is that they were developing a left outside communism, and we are left to live with the consequences of a left outside communism. And
it brought us where we are today. I mean, a lot of other things also happened, but conceptually, at least for people who are of the belief in egalitarian politics, we were put in a, for me at least, and my understanding, and I come from a specific context also from Israel, which it was very strong there in the 1990s, this theory, along with other political forces. It just destroyed political thinking that can be activated. And we see today how what we call the extreme right is answering, all over Europe, of course, answering to the social challenges that exist. Even though neoliberalism destroyed society, still there are social forces, and the only ones who are trying to give at least a place to this complaint through racism are fascists. But we don't have any, there's no existence to left outside communism, and we are living this in existence. So it's also a taste issue for me, like what materials to present. But thank you very much for this remark. And of course, in the book version, there's a lot of Simondon and a lot of, sorry for the long answer. Yeah, trying. Sí, cierto es que también sí, o sea, el concepto lo conoce de Simondon, intenta trabajar con esos conceptos para la cuestión de la curaduría, ¿no? Para la práctica curadorial, cómo se hacía en diferentes tiempos, qué tipos de procesos se utilizaban. Su educación pues, ha estado basada en Deleuze, Derrida y Foucault. Simondon algo menos porque él estudió en inglés y no estaba traducido, it wasn't translated very little at the time, solo un poquito, pero también Michel Serres tiene una pequeña presentación de todo eso. Pero bueno, teniendo en cuenta que él se educó en eso, él dice que está en camino a desaprender a todo eso porque este pensamiento, please help me, you said a left communism? A left outside communism. Outside, exterior. O sea, un comunista exterior. Okay. Un comunismo exterior a la izquierda. Una izquierda exterior. A left outside. Sorry. Yeah. Left outside. Yeah, being a leftist. Una izquierda without being a communist. This is Lenin. Leftism is the childhood malady of communism. Okay. O sea, una izquierda sin comunistas, ¿no? Right? Left without communists. Yes. Okay. Y esto pues lo vivió, por ejemplo, en el caso de Israel en los años 90, ¿no? Estas luchas políticas donde ese concepto de igualdad no estaba presente, ¿no? Y otras fuerzas políticas destruyeron ese pensamiento. Esto nos ha llevado a que hoy sea la extrema derecha en toda Europa la que esté dando respuestas o escucha a esos desafíos y a esas quejas, ¿no? Y los únicos que ofrecen un lugar para quejarse es ese fascismo, ¿no? Y por así, and the last one was that there is no left without this communism. So this is a problem. Entonces no hay izquierda sin este pensamiento del comunista y por lo tanto la izquierda ha desaparecido. ¿Otra pregunta? ¿Está el micrófono por ahí para una pregunta aquí en segunda fila? Sí. ¿Así? ¿Se oye? ¿Me tengo que quitar la mascarilla? Muchas gracias, ya que todo se agradece. ¿Crees que esta próxima documenta que está a punto de inaugurarse con la insistencia en los grupos y en la colaboración es un tímido intento de recuperar el comunismo? ¿Recuperar el comunismo? El comunismo, okay. Is an attempt to bring back communism? Beautiful. I do think that in the arts and in the academia, when there was no option in
actual politics, people found themselves working in these fields to create kind of models that might be activated afterwards back in the world. This is also the idea about the exhibition here, that it's something that is in the world, but is about the world, while it's in the world. It's very Baroque, in a way. And so, I would say, like looking at Brecht or other people that are modeling something that then maybe can be applied elsewhere, it could be. And you might be right, because also the attacks on them are maybe like the people who are organizing the Documenta. I don't know if you're aware of this, because they didn't invite any Israeli artists, so they're accused of being anti-Semitic. They come from the context of Indonesia, but they are treated as if they are German curators. It's just bizarre. But there is maybe a reason for that, because every time someone would try to do something that might hint on what you are saying, they will find a way to stop them. Because even when there's no more, so capitalism is a con artist, like Trump, okay? Communism is a disappearing artist, like Harry Houdini, okay? So even when communism disappears, it still exists in the minds of the enemy, because they need communism. I mean, it's also true to hear the elections for the mayor, right? Or what was it? Or the governor of the state, where it's like communism or freedom, but there's no communism to fight, but still you have to have this equation. So on that level, maybe through the kind of reaction to what they're doing, you might be right. Sí, creo que tienes razón, ¿no? Porque las artes, en la academia, cuando no había posibilidad de práctica política, pues mucha gente se ha metido a las artes para poder producir esos modelos que eventualmente se podían aplicar luego en el mundo, ¿no? Por ejemplo, como ha explicado, la exposición está en el mundo y al mismo tiempo es sobre el mundo. Hay una dimensión ahí barroca, ¿no? De pliegue barroco, ¿no? Para él, Brecht, es un modelo que puede aplicarse también a otros lugares, ¿no? Y en este sentido puede que tenga razón. Los ataques que está recibiendo esta gente que quiere organizar la Documenta, pues probablemente tengan que ver con eso. Han prohibido la llegada de unos artistas acusándoles de un posible antisemitismo, aunque son personas que vienen de Indonesia, ¿no? Actually, they live in Germany, you said? No, but they're curating the Documenta. It's in Germany. Es en Alemania, sí. Y esta gente viene de Indonesia y se les ha... es decir, que siempre que hay una incitación o hay un intento de plantear estas cuestiones, pues intentan detenerlo, ¿no? Si planteamos que el capitalismo, y el ejemplo sería Trump, pues es un artista del fraude, del engaño, ¿no? Un con artist. El comunismo es como Houdini, es un arte de la desaparición, ¿no? Y en esa medida, aunque desaparezca el comunismo, siempre está ahí. Entre otras cosas porque el capitalismo lo necesita, lo solicita para aparecer. Y ha citado el ejemplo de las pasadas elecciones autonómicas en Madrid, donde el lema de la actual presidenta pues era comunismo o libertad, aunque no había muchos comunistas así aparentes, ¿no? Es decir, que, en fin, que piensa que tienes razón. ¿Alguna pregunta más? Bien, pues terminamos. Can I add one more thing just to say? My basic idea, okay, is that like different artistic gestures, Baroque is one example, montage, that there's a certain moment when an artistic gesture demonstrates a whole political, economic, social reality,
cultural reality. And the Contemporary Art Exhibition is a form that has been developed for the last 50 years that demonstrates this world. Now, this world might change. I mean, all these systems are collapsing right now. But that form was developed parallel to these metastable systems that all these thinkers of the same time, after Second World War, that were mentioned, were also describing a metastable state. And so who knows what is to come, yeah? But it's a little bit kind of recent history presentation of like pre-COVID, well, and with COVID it's still, but it's collapsing. I mean, this system is collapsing all around us. But it could be that it's made out of collapse. And then it's really bad. Yeah. Bueno, su idea es básica, es que hay diferentes gestos artísticos, Yeah. el barroco, el montaje, ¿no?, que demuestran realidades económicas, sociales, culturales, ¿no? Y en esa medida la exposición contemporánea, el estilo de la exposición contemporánea de la que hemos hablado demuestra este mundo, ¿no? Este mundo que puede desaparecer, que puede hundirse, ¿no? Pero ese mundo que ahora mismo se está hundiendo era la forma, en esos años de los que se desarrolla el estilo de la exposición contemporánea, del desarrollo de esos sistemas metaestables descritos a su vez por estos pensadores de los que he hablado, ¿no? Que hablan de lo metaestable, imagínate, Simondon, etcétera, ¿no? Pero puede cambiar, porque este mundo, de hecho, pues, ya antes del COVID, es decir, en el periodo pre-COVID, se podía decir que se estaba desplomando, ¿no? Se estaba hundiendo. Ahora bien, puede ser que la realidad de este mundo consista precisamente en un mundo que se hunde, ¿no? Y eso sí que sería ya pues, bastante malo. Thank you very much. You did all the